Gracias a todos por venir. Vamos a ir arrancando. Les pido que apaguen sus celulares, los silencien, los guarden, los tiren, esas cosas. Sería este el momento para hacerlo. Les cuento cómo es la dinámica. Voy a leer todo esto. Cuando termine de leer todo esto, que puede llevar 1 hora y 20 y media más o menos, paso la gorra y después charlamos, ¿sí? Después conversamos. Es decir, que todas las dudas, preguntas, críticas, intervenciones y demás, guárdenlas para el final. Nos quedamos y charlamos sobre lo que voy a exponer acá. Vamos a empezar con lo siguiente. Es una cita de ¿Qué es la filosofía?, de Deleuze y Guattari, que dice así: los artistas son como los filósofos en este aspecto. Tienen a menudo una salud precaria y demasiado frágil, pero no por culpa de sus enfermedades ni de sus neurosis, sino porque han visto en la vida algo demasiado grande para cualquiera, demasiado grande para ellos, y que los ha marcado discretamente con el sello de la muerte. Vamos a tratar de ver qué pasa con eso demasiado grande que habrían visto los artistas. Eso va a ser un poco el recorrido de la charla. Antes de entrar en el tema, un par de cuestiones preliminares respecto a Filosofía a la Gorra. Ustedes habrán visto y estarán notando que esto tiene, digamos, también su propia estética, ¿no? Es una pequeña apuesta estética. Yo suelo hacer más hincapié en la pequeña apuesta pedagógica, política, de hacer filosofía por fuera de la academia, ¿no? De hacer filosofía en un encuentro con otros, en lugares independientes de la cultura. Pero hoy, además que nuestro tema es la estética, de la charla de hoy, quiero hacer un poco de hincapié en esta particular forma de compartir algunos pensamientos filosóficos. Les voy a leer para eso un fragmento de una entrevista que le hicieron a Alain Badiou, el filósofo francés, cuando vino a Argentina hace unos años. Él dijo así: pero ¿cuál es la lengua de la filosofía? Hoy no hay un estilo dominante como hubo en otras épocas. En particular, no es clara la frontera entre el tratado de filosofía, el ensayo filosófico, la intervención política, el comentario artístico, la relación con la ciencia. Es muy móvil y muy difícil. Creo que en esta reinvención de la filosofía, de la que hablaba anteriormente, la cuestión de saber cuál es la forma apropiada de la filosofía va a reaparecer de una manera nueva y exigente. Esto está relacionado con otro problema, que es el de la relación entre lo oral y lo escrito. Porque los filósofos son habladores, necesitan medir lo que dicen con el público. Son como pequeños actores en esta forma moderna del actor que es el profesor. Y entre esa oralidad y el texto escrito siempre hubo una relación complicada. Estéticamente estamos en el mundo de la performance, dice Badiou. La verdadera cuestión es saber cuál es la performance de la filosofía. Y en relación con esto, como todo el mundo, estoy buscando en todas direcciones. Esa cita de Badiou me gusta mucho para pensar justamente esto, que tiene algo evidentemente de la performance y de esta cuestión de medir con el público lo que uno dice y del pequeño actor, como notarán. La segunda cuestión y la última de la introducción, antes de meternos en nuestro tema, es ¿por qué voy a pedirle su dinero? Yo suelo hacer hincapié en el tema de mostrar que esto es un trabajo, mostrar la producción. Por eso yo traigo los libros, como verán, con los cuales trabajo, y leo las citas de acá para que ustedes vean, para que quede explícita la materia prima con la que trabajo, que es el corpus filosófico y el cuerpo del filósofo. Para que haya una producción filosófica hace falta cuerpo y corpus, hace faltan libros, tiempo para leerlos. Es todo físico, es todo material, por eso hay que mostrar lo material, no sea cosa que uno se presente como un filósofo platónico que se escapa de la caverna, vislumbra las ideas y después baja con su verdad en su caballo, en su carro alado, digamos. Esto, por supuesto, tiene que ver con el concepto de fetichismo de la mercancía de Marx, y por eso les quiero leer esta cita. Marx dice así, en el Capital: el carácter misterioso de la forma mercancía estriba, por tanto, pura y simplemente
en que proyecta ante los hombres el carácter social del trabajo de estos como si fuese un carácter material de los propios productos de su trabajo. Es decir, la mercancía se nos muestra, esta es una de las mercancías favoritas de hoy en día, ¿no? Nos muestra la mercancía y en esto está proyectado algo de lo humano, algo del trabajo social que está ahí detrás, que lo produjo, ocultando en realidad el trabajo real de los obreros que hicieron esto, que nunca los conoceremos. Entonces Marx dice, un don natural social de estos objetos aparece en ellos, como si por tanto la relación social que media entre los productos y el trabajo colectivo de la sociedad fuese una relación social establecida entre los mismos objetos al margen de sus productores. De lo que el capitalismo, lo que la mercancía en el capitalismo propone, según Marx, para nosotros, es primero un carácter, esa es la idea de fetiche, ¿no? Mágico, sobrevalorado, más allá de la función que le damos al celular en este caso, eso es evidente, ¿no? Y por otro lado, la contracara de mostrar, de prometer más de lo que esto es, de ese valor mágico, es ocultar el proceso de producción. Entonces el objeto se presenta con la característica de lo humano, de lo espiritual que lo creó. La idea de ese fetichismo con su doble cara de sobrevaloración y de ocultamiento del proceso de producción es parte de lo que a mí me interesa hacer cuando paso la gorra y cuando les muestro justamente un poco de ese proceso de producción para desfetichizar la producción filosófica, para mostrar que es un trabajo y que en ese sentido me interesa pensar la idea. ¿Vieron lo que pasa cuando uno va, por ejemplo, a comprarle algo a un artesano en una plaza, en una feria? Ahí justamente uno conoce al productor, ve cómo hace el trabajo, la idea de fetiche no queda detrás y uno tiene una relación, por supuesto, a través de eso con el otro de una forma completamente diferente a la que en general se supone. Entonces, sacarle algo de lo mágico y mostrar algo del verdadero proceso de producción es parte de lo que quiero hacer acá y por eso voy a pasar la gorra al final porque evidentemente los medios materiales de sostén son indispensables y no hay que hacerse los tontos al respecto como en general hacemos. Bien, vamos a lo nuestro. Vamos a intentar hacer hoy una introducción a la estética. Vamos a repasar para eso algunos filósofos clásicos muy importantes, muy conocidos, algunos no tanto, para ver si podemos echar un poco de luz a partir de eso, vamos a hacer un recorrido histórico, y a partir de eso, si eso nos sirve para pensar algunas cuestiones del arte contemporáneo. Aunque vamos a dedicarle mucho más al recorrido histórico y vamos a hacer solamente un par de señalamientos en relación a cómo eso puede ayudarnos a pensar algunas cuestiones del arte contemporáneo. Quizás los conceptos más ampliamente difundidos de la reflexión estética son, por un lado, la belleza, ¿no? Lo bello, lo sublime también, y por supuesto, la obra de arte. Vamos a tratar, digamos, vamos a referirnos a ellos, pero voy a intentar quedarme todo el tiempo un poco más acá de eso, es decir, en el concepto mismo de estética. Eso es lo que me interesa trabajar. Para comprender a partir del concepto de estética, mejor lo bello, mejor lo sublime, mejor la obra de arte. Estética viene de la palabra aistesis en griego, que quiere decir sensación o percepción sensible. Así que mantenernos más acá quiere decir subrayar la importancia de la percepción sensible, de la sensación en la reflexión estética. Es decir, no olvidar el origen del término. Cuando hablamos de estética hablamos de recepción, percepción, sensibilidad. La idea es rastrear esta importancia de las facultades perceptivas del hombre y de los límites que tienen estas facultades perceptivas. Para decirlo claramente, la percepción sensible tiene que ver, en principio, con nuestros 5 sentidos, ¿verdad? Tenemos 5 formas, supuestamente, de percibir, y esto tiene serias limitaciones. Por ejemplo, hace un rato se cortó la luz y apenas, ¿no?, la luz deja de estar entre nosotros, ya no vemos. Si yo me alejo un poco del micrófono, ya no me escuchan, etc. Nuestra receptividad sensible está muy limitada, ¿no? Entonces, esa limitación de nuestra percepción sensible, hace que se marque profundamente a partir de ellas, a partir de hasta dónde eso está limitado o no, el modo en el que una obra de arte
puede ser considerada como buena o como mala, el modo en el que algunos artistas proponen que ciertas producciones tienen que tener algunas finalidades sociales o culturales. Es decir, frente a esta limitación de la sensación, encontramos un problema enorme que es lo que generalmente se suele llamar la infinitud de lo que el arte puede hacer, en principio, que no estaría limitado prácticamente por casi nada, por lo menos es cierto infinito, pero sobre todo, por lo que el arte parecería estar llamado a expresar. La pregunta es, ¿eso que el arte propone? Obviamente decir el arte es una brutalidad. Hoy va a haber muchas brutalidades, porque vamos a hacer una historia en 1 hora y media de buena parte de la estética, entonces permítanme ser un poco, ¿no?, brutal y genérico, y siempre uno puede pensar que, bueno, tal tipo de arte no, pero pensemos un poco de este modo porque hoy la propuesta es un poco general. Entonces, si el arte tiene que expresar algo del orden de lo infinito, ¿cómo puede hacerlo si tiene esa limitación de la sensibilidad del hombre para recibir eso que se quiere de algún modo expresar? Ese juego es nuestro problema, la relación entre los límites y las infinitudes. Ese es el campo donde se van a jugar el arte, lo bello y lo sublime. Los conceptos mismos de límite y de infinitud tienen a la base posiciones filosóficas y posiciones metafísicas fuertes. Y estas posiciones legislan sobre, como dijimos hace un rato, lo que podemos considerar bueno o mal arte. Es decir, el modo como entendemos que el mundo está ordenado, el modo como concebimos un orden del mundo, va a tener una relación con el modo como concebimos una buena o una mala producción artística. ¿Y qué es lo que vamos a esperar de esa producción artística? Durante buena parte del recorrido histórico que vamos a hacer, eso va a ser evidente en relación a cierta metafísica. Ahora, hacia el final del siglo XIX, digamos, pongamos por decir un nombre Nietzsche, ¿no?, por poner un momento, por ponerle un tiempo a la muerte de la metafísica, va a otorgar esa muerte de un orden preestablecido del mundo tal libertad que durante el fin del siglo XIX y sobre todo comienzos del XX con las vanguardias, vamos a ver que esa libertad, que voy a intentar sostener por lo menos rápidamente, tiene que ver con esa muerte de Dios, permite que el arte haga cosas hasta ese momento impensadas. O sea, permite correr esos límites hasta lugares que antes no se pensaron. Por eso el siglo XX va a ser para nosotros un lugar privilegiado para analizar un poco, muy rápidamente, esa eclosión de las vanguardias artísticas y esa progresiva pérdida de límites que va a llevar a, de hecho, a Arthur Danto, que es uno de los pensadores que tenemos acá, a hablar de el fin del arte. Después del fin del arte es la obra de la que vamos a leer alguna cosita muy, muy corta. Entonces, vamos a ver con algunos ejemplos de obras en ese momento contemporáneo, en qué medida esta limitación de la sensación y esta infinitud se resignifican para permitir creaciones artísticas que no podrían haber sido pensadas antes. Entonces ese va a ser un poco nuestro recorrido. Metafísica clásica, estética clásica, hasta la moderna inclusive, y luego vamos a asomarnos un poco al momento contemporáneo. Empecemos entonces con el recorrido histórico. Vamos a entrar en este concepto de aistesis de sensación nuevamente. Aristóteles va a ser nuestra primera figura. Él va a comenzar su metafísica haciendo una apología, haciendo una defensa de la sofía, de la sabiduría, como esa ciencia teórica suprema. Ahora, para llegar a la sabiduría, para llegar a esa sofía, él propone una especie de jerarquización de los modos de saber, entre los cuales vamos a encontrar la sensación, entre los cuales vamos a encontrar la aistesis. La sensación es lo que compartimos con los animales, porque los animales, por supuesto, también tienen percepción sensible, y la sensación nos permite conocer. Les voy a leer el comienzo de la metafísica de Aristóteles, muy famoso, clásico de los clásicos, que dice lo siguiente:
Todos los hombres por naturaleza desean conocer. Prueba de ello es la estima de que gozan las sensaciones, que al margen de su utilidad nos proporcionan conocimientos, sobre todo la sensación visual. Por eso estimamos de los 5 sentidos, sobre todo el visual. Ahora bien, la sensación, dice Aristóteles, aistesis, es común a hombres y animales. Entonces ahí tenemos un primer paso. ¿Qué es la sensación para Aristóteles? El escalón más bajo del conocimiento. A partir de ahí podemos ir subiendo hacia escalones más altos del conocimiento hasta llegar a momentos más teóricos. Pero la sensación obviamente nos da cierto tipo de conocimiento. Ahora, Aristóteles, por supuesto, tiene una obra en particular en la que se dedica a pensar los problemas estéticos, particularmente la tragedia griega, que es la poética. En la poética, Aristóteles, este libro del que creemos que se perdió una parte, él va a definir a la tragedia griega, que es su objeto de estudio acá, de la siguiente manera. Dice así: la tragedia es la imitación de una acción completa y entera que posee una cierta magnitud o extensión. Entonces, la obra de arte tiene que presentarse a los espectadores con cierta magnitud y cierta extensión. Tiene que presentarse completa, entera. Si vamos a ver una tragedia griega al teatro y hay solamente, no sé, 5 minutos, ¿no?, de eso y nada más, el actor sale, entra y no pasa el resto, nos sentiríamos defraudados. Hay que presentar toda la obra, no puede faltar nada. Y eso tiene una magnitud y tiene una extensión. ¿Por qué? Porque el espectador tiene que poder aprehender eso de alguna manera, tiene que poder totalizarlo. Para explicar el placer que genera una pintura, Aristóteles dice acá lo siguiente: los más bellos colores mezclados entre sí de una manera confusa provocarían menos deleite que el mero esbozo de una imagen. Es decir, no podría haber en ese momento arte abstracto, ¿verdad? Es decir, los más bellos colores mezclados entre sí no nos deleitan tanto como adivinar qué imagen se está dibujando ahí. Es decir, lo que nos da placer es reconocer, porque la importancia del conocimiento es fundamental, reconocer ahí una figura, como cuando estamos ahí, vamos, no sé, a Bariloche, vacaciones, y vemos una piedra y decimos, uy, mira, tiene forma de águila, ¿no? Y ese placer es el reconocer una forma. Eso lo acerca un poco Aristóteles a Platón, ¿no?, en la idea de que en realidad estamos interesados en contemplar ciertas formas, aunque por supuesto estas no son formas metafísicas. Pero hay algo del reconocimiento. Entonces, cierta primera concepción de algunas cuestiones estéticas en Aristóteles. La idea de la magnitud de la obra y la idea de que yo tengo que poder, a partir de que esa magnitud es limitada, reconocer algo. Porque si la tragedia lo que hace es imitar acciones, imitan cosas que suceden en la vida. Entonces yo cuando veo que le pasa algo a Edipo o a Antígona, tengo que reconocer acciones, pasiones y cuestiones que conozco del mundo humano. Tengo que poder reconocer que eso es en algún sentido una imitación de cuestiones que tienen que ver con nuestra vida. Entonces, los griegos, a pesar de esto, no tenían una palabra para lo que nosotros conocemos como bellas artes. No existía ese término. La palabra arte, que viene del latín ars, en realidad es una traducción del término griego tecné. Tecné, como ¿no?, enseguida suena, tiene que ver con técnicas. Y de hecho, el modo de nombrar a lo que quizás hoy llamaríamos bellas artes eran técnicas miméticas, es decir, técnicas de imitación, como lo dijo Aristóteles en relación a la tragedia. La tragedia imita ciertas cuestiones que suceden en la vida, cierta cuestión trágica de la existencia humana. Ahora, la pintura imita el paisaje o la cama que quiere pintar, etcétera, etcétera. Es decir, hay una idea de una técnica de representación, de un arte en el sentido de técnica de representación, de volver a presentar. Y entonces yo reconozco en algún sentido lo que ahí se me representa, obtengo, ¿no?, cierta cuota de placer. Ahora, esto tiene que ver con una concepción bien griega, o por lo menos de muchos de los filósofos griegos, de que el universo, de que el cosmos en griego es orden. O sea, de que lo que hay está ordenado y además está limitado. De hecho,
el cosmos aristotélico es el cosmos limitado, tiene un final. Se les hacía muy impensable a los griegos pensar que todo lo que hay es ilimitado. Entonces Aristóteles justamente ordena, jerarquiza, ¿no? Dice, bueno, hay un mundo supralunar, hay un mundo sublunar, ordena, ¿no?, el cosmos, porque el cosmos es orden. Y esto tiene que ver con lo que se le pide al arte, esto es lo que yo decía para tratar de entender un poco la relación entre una propuesta metafísica y una propuesta artística. Si el cosmos es orden, ¿no?, ¿cómo podemos esperar que el arte no nos proponga algo que tenga un orden también? Si el arte tiene que ser mímesis, imitación, representación de aquello que hay. Entonces, les leo en este sentido una frase más de la Poética, donde Aristóteles dice, para hablar de cuándo un objeto es bello, dice, por otro lado, un objeto bello, ya se trate de un animal o de una cosa compuesta por partes, requiere no solo un orden en sus partes constitutivas, sino también una extensión, por cuanto la belleza depende de la magnitud y del orden. La belleza depende de la magnitud y del orden. Entonces, acá es donde la estesis del hombre, donde la percepción sensible, se muestra como límite y medida de lo bello. Si yo a ustedes les doy una charla de 6 horas y media, ¿no?, o ponemos una obra de teatro de 6 horas y media, quizás eso no pueda ser demasiado bello, ustedes se cansen, ya 1 hora y media es un montón. Entonces, eso es un poco lo que está pensando Aristóteles. Esto no puede ser demasiado grande, pero tampoco puede ser demasiado pequeño. Ahora, ¿cuál es el origen de esa medida? Bueno, cierta percepción sensible humana. Las capacidades perceptivas del hombre requieren del objeto una adecuación. Entonces, esas facultades del espectador requieren que la obra de arte, en este caso la tragedia, se adapte a eso. La Poética de Aristóteles fue un libro, durante mucho tiempo se va a usar como una forma de prescribir cómo tiene que ser, ¿no?, la buena obra de arte, y en particular la tragedia. Es decir, bueno, tiene que tener lo que aprendemos en el colegio, introducción, nudo y desenlace, eso lo dice acá Aristóteles, ¿no? Entonces, justamente eso implica que hay un ordenamiento de eso que a nosotros se nos hace bastante claro, ¿no? Este es el comienzo, después hay todo un nudo, un desarrollo, y después hay un desenlace, y está claro que termina. Eso a nosotros nos permite justamente aprender esa obra y a partir de ahí, bueno, decir, bueno, esto es armonioso, no lo es. Vieron que es lo que pasa en el mundo del arte contemporáneo. No sabemos cuándo empieza la obra, no sabemos cuándo termina y la gente se empieza a poner toda nerviosa porque ¿cómo que me cortaron la película a la mitad y yo pensé que todavía faltaba para el final? O cuándo empieza la obra de arte contemporánea afuera, dentro del museo. Es decir, se empieza a desordenar esto que en este momento se creía que tenía que ser bien ordenado y limitado. Ahora, si las prescripciones para las obras, es decir, ordénense, limítense, sean claras, sean aprehensibles, es porque ya había una concepción de que la obra de arte podía ir más allá de eso. Es decir, yo no necesito prescribir nada, ¿no?, en relación a la limitación, si no pudiera haber algo más ilimitado. Entonces, el que conoce y sabe bien eso es el maestro de Aristóteles, Platón, que entiende, de alguna manera, el peligro del arte en relación a cierto espíritu de seducción. Así que vamos a pasar un poquito a Platón. Ustedes saben que es muy famoso el libro 10 de la República de Platón, porque es aquel en el que Platón echa a los poetas de la República. Platón propone, ¿no?, la politeia, su comunidad política ideal, y al final dice, bueno, acá los poetas no van a entrar. Y cuando dice los poetas, dice en realidad los artistas en general, pero sobre todo él se mete con los poetas porque le interesaba el tema de la palabra, ¿no? Por eso su lucha es con los poetas y con los sofistas sobre todo. Les leo esto, porque esto tiene que ver con la capacidad que tienen los artistas miméticos de presentarnos ilusiones, es decir, de mentirnos un poco, ¿no?, y de convencernos de eso. Entonces dice Platón acá en la República, por supuesto, digamos, Sócrates, ¿no? Y los mismos objetos parecen quebrados o rectos según se los contemple dentro o fuera del agua, ¿no?, como cuando ponemos un palito.
y cóncavos o convexos a causa de una ilusión de la vista sobre los colores. Y es evidente que todo esto perturba de algún modo nuestra alma. Perturba nuestra alma. Pues bien, dice, la pintura con sombras, la prestidigitación y otras muchas invenciones por el estilo, fíjense las relaciones que hay, estos magos, estos que nos quieren engañar, explotan esta fragilidad de nuestra naturaleza y ejercen sobre ella todas las seducciones de la magia. Es verdad, le responde el interlocutor, como siempre. Entonces dice, ¿y puede hallarse mejor defensa contra esa ilusión que la medida, el número y el peso? De suerte que no prevalezca en nosotros la variable apariencia de lo que es más o menos grande, más o menos numeroso, más o menos pesado, sobre la facultad que mide, calcula o pesa. Hay muchos elementos interesantes en esta cita, ¿no? La fragilidad de nuestra propia naturaleza, justamente para percibir objetos extraños. Es lo que decía, tenemos mucha limitación para que esa sensibilidad se transforme en un comienzo del conocimiento. Esto va a seguir como disputa hasta la modernidad, ¿no? Hasta la disputa, digamos, entre los filósofos racionalistas y empiristas. ¿Hasta qué punto esa percepción sensible puede permitirme conocer? O es tan fallida que siempre en algún sentido me va a engañar y no puedo confiar de ella. Entonces, estas ilusiones, dice Platón, perturban de algún modo nuestra alma. Y la seducción que puede ejercer el arte sobre esa fragilidad es importante. El arte nos seduce. Y en toda seducción hay peligro. Y Platón dice, bueno, afuera con esto. Ahora, al final, ¿qué dice de la cita que leímos? La razón tiene que venir en ayuda de la histesis. La razón tiene que venir en ayuda de la sensación, para decir, no te confundas, ¿no? Por estas sombras y esta prestidigitación. Acá en realidad hay tantos objetos o tienen esta medida. Esa posibilidad de ser engañada necesita entonces ser, ¿no? de la sensación, necesita ser gobernada por la razón, porque la sensación es una facultad inferior de conocimiento. Eso es lo que ya dijo también Aristóteles, en realidad lo dice un poco después, pero esto es lo que yo les comentaba en relación al tema del conocimiento. Cuando Descartes, hoy no vamos a hablar del amigo René Descartes, pero cuando Descartes empieza con la duda metódica y dice, bueno, yo conozco por los sentidos, pero los sentidos a veces me engañan, ¡pum!, afuera. ¿No? Esa idea de que los sentidos no pueden ser fuente segura de conocimiento es el problema, ¿no?, de la disputa que tiene acá Platón con, sobre todo, los sofistas y los poetas en particular, porque ellos imitan y en ese sentido nos alejan de las ideas. Ahí Platón da ejemplos como los siguientes, ¿no? Dice, está la idea de la cama, está la cama que hace el carpintero, que es una mala copia de la idea, como siempre en Platón, y está la cama que pinta el pintor, que es una copia de la copia de la copia. Y como siempre pasa con las fotocopias, cada una es peor que la otra. Entonces, ¿cómo vamos a pretender que estos artistas eduquen en esta república si lo que hacen es jugar con esa fragilidad de nuestra sensibilidad? Entonces, a pesar de las diferencias que hay entre Aristóteles y Platón, enormes diferencias, los dos coinciden, porque son griegos, digamos, de esta época, en que hay que limitar lo ilimitado y hay que distinguir lo indistinto para que pueda haber justamente lugar a cierta concepción, cierta experiencia estética y a cierta posibilidad del conocimiento. Antes de dar un salto mortal a la modernidad, en esta historia como era muy rápida, vamos a pasar un poco por el medioevo. Vamos a pasar del siglo IV a.C. al siglo IV después de Cristo. Es un salto de 800 años, así que no es menor, es bastante como un salto mortal. Vamos a ir de Platón y Aristóteles a Agustín de Hipona, más conocido como San Agustín. Agustín tiene una obra muy poco conocida porque no es como sus Confesiones o como la Ciudad de Dios, o sea, que es una obra que se llama De Música. De Música está compuesta como un diálogo al estilo platónico, digamos, entre un maestro y un discípulo. Y lo que me interesa un poco subrayar acá, en el De Música, es esta relación que yo estoy tratando de proponerles entre una concepción metafísica y
que en este caso, por supuesto, pone a Dios como creador absoluto de todo lo existente, y que marca el destino del hombre como artista. Para que pensemos esto que yo les decía de un comienzo, ¿no? Para que después entendamos la importancia de la muerte de Dios respecto a lo que ese hombre en tanto creador va a poder hacer. El hombre en este momento, en San Agustín, obviamente que no puede ser creador, y no solo, el hombre es criatura. Y sabemos que si yo me propongo como creador en un sentido absoluto en este momento, caigo en el pecado que es el peor de todos, que es el pecado de la soberbia. Esto está claro porque el origen, en este caso de la música, es Dios. La última sección de la obra se llama Los ritmos eternos proceden de Dios. Entonces, la creación divina es la totalidad, por supuesto, y dentro de esa totalidad todo tiene su lugar determinado. Obviamente sigue siendo una concepción donde hay un orden muy claro y una jerarquía muy clara, por supuesto. Hay una armonía universal y el hombre tiene que encontrar en esa armonía universal su espacio y entender cuáles son sus limitaciones respecto a lo infinito, que claramente es Dios. Les leo una primera cita, dice así: a cada uno de los vivientes en su género y de acuerdo con la armonía universal, le ha sido otorgado el sentido de los lugares y de los tiempos. De tal manera que así como su cuerpo tiene un determinado tamaño en proporción a la masa corporal total de la cual es parte, y su edad tiene una determinada duración en proporción con la duración total de los siglos de la cual es parte, así su sentido está proporcionado a su acción, a la cual produce en armonía con el movimiento del universo de la cual aquella es parte. Es muy interesante, ¿no? Es muy interesante esta idea. Hay una totalidad de lo espacial, hay una totalidad de lo temporal, todo eso está creado por Dios, y nosotros tenemos una porción de eso pequeña, y nuestro sentido está sabiamente, por ese intelecto infinito que nos creó, adaptado a esa proporción. Entonces, si nosotros vamos a vivir 100 años, con mucha suerte, digamos, ¿por qué nuestros sentidos tendrían que poder captar un ritmo que toca una nota hoy y toca la próxima dentro de 10.000 años? O a 10.000 kilómetros de distancia. Los sentidos que nos fueron otorgados tienen que ver con nuestra corporalidad y con nuestra temporalidad. Entonces, esa proporción, tanto en lo que respecta al tiempo como al espacio del hombre, están en consonancia con el plan divino de la creación, para demostrar que, cito otra vez, Dios es el autor de todas las cosas convenientes y concordantes. Entonces, Dios no nos pudo haber dado sentidos que no estuvieran adaptados a lo que nosotros podemos llegar a crear y lo que nosotros necesitamos de esos sentidos. El maestro, en este caso, el maestro de este diálogo sobre la música de San Agustín, se ocupa justamente de mostrarle al alumno los límites de la capacidad humana, justamente, date cuenta que tus límites son estos y esto tiene una consonancia con esta creación, etcétera, etcétera. La métrica, los ritmos y los intervalos entre los sonidos, entonces, son objeto de esta reflexión y hace falta mostrar la jerarquía que es, insisto, paralela a la ontología, al modo de cómo se entiende ese ordenamiento del mundo, que eso sostiene, insisto, toda la obra divina. Entonces, los ritmos eternos proceden de Dios. ¿Y qué nos toca a nosotros como ese escalón más bajo en relación a ese escalón al cual no podemos llegar? Que es un problema, digamos, traducido a la estética, clásico de la teología. Cómo nosotros con un intelecto finito podemos llegar a comprender eso infinito que es Dios. Les leo esta última cita de San Agustín. Dice: por esto, si a la naturaleza humana le ha sido otorgado para las acciones de su vida carnal un sentido tal que con él no puede juzgar espacios de tiempo mayores que los que exigen los intervalos correspondientes al dominio de tal vida, puesto que la naturaleza de tal hombre es mortal, pienso que tal sentido también es mortal. Que es lo que yo les decía, ¿no? O sea, si el hombre en tanto mortal, no el alma, ¿no? Si el hombre en tanto mortal tiene una vida limitada, ¿por qué Dios le va a otorgar un sentido para, ¿no?, escuchar unos ritmos que no puede escuchar, esos ritmos eternos de Dios, esa armonía de las esferas celestes, tal como se pensaba?
Entonces, la limitación de los sentidos del hombre está poniendo un techo a lo que el hombre puede aprender. ¿Cómo un hombre con sus sentidos mortales podría penetrar en esas secretas armonías eternas? Esa es, ¿no?, una concepción bastante clásica de nuestra relación en tanto artistas con un mundo, con un orden y una jerarquía tan determinadas. Si avanzamos en la Edad Media, vamos al otro gran filósofo de la Edad Media, de los dos clásicos, ¿no? Hicimos dos clásicos, Platón, Aristóteles, ahora tenemos que hacer Agustín, Santo Tomás, digamos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa ahí en Santo Tomás? Que avanzamos también varios siglos de paso. ¿Qué pasa con el concepto de belleza? Él va a subrayar, además del concepto de lo pulcrum, pulcrum es bello, ¿no? Algo inmaculado, puro, limpio, eso es la idea de belleza, ¿no? Que claramente tiene una indistinción con la moral, ¿no? Pero además de esa cuestión de lo pulcro, para que algo sea bello, tiene que tener integritas, que es, nos hace acordar lo que decía Aristóteles, tiene que presentarse completo. Si es un animal al cual le falta una pata, eso no es, ¿no? Le falta integritas. Eso está todavía deforme. A ver, si recuerdan qué pasó, por ejemplo, con algunos de los salones de las primeras vanguardias o prevanguardias, ¿qué le decían a algunos pintores? Vayan y terminen los cuadros. Ese cuadro no está terminado, ¿no? Todavía está medio difuso, no se entiende qué pasa ahí. Faltaba integritas desde la concepción esta tradicional del arte. Entonces, lo que no está terminado, lo que permanece inacabado o informe, no puede ser tomado como un todo sobre el cual juzgar y con el cual tener alguna experiencia estética. Esta relación entre la visión del medioevo y de la de los filósofos griegos, ¿no?, que coinciden en esto, además por supuesto Tomás de Aquino toma muchísimo de Aristóteles, gana en profundidad si entendemos, me parece que también en ambos casos la obra de arte tiene algún tipo de finalidad bastante clara, o por lo menos se esfuerzan en decirlo. Quiero decir, el concepto del arte por el arte es algo impensable todavía en este momento, hay que esperar muchísimo. En Platón tiene que estar a favor, digamos, de cierta concepción pedagógica del hombre como ciudadano. En Aristóteles la tragedia tiene que llevar a la catarsis, ¿no?, a la expurgación de ciertos sentimientos de compasión y temor. En el medioevo, sobre todo, sabemos, por ejemplo, la importancia de la Biblia Pauperum, la Biblia para los pobres, las pinturas, las imágenes religiosas como Biblia para un pueblo en su mayoría iletrado. Es decir, hay una función bastante clara, más allá de lo que hagan los artistas con eso, ¿no? Pero quiere decir, hay una limitación para eso. Entonces, de ahí que se pretenda que la obra esté acabada, porque hay una función que si no tiene que ver con si se aleja mucho de mis capacidades cognoscitivas, ¿cómo va a cumplir esa función? Si yo no entiendo la figura que está ahí. Entonces, impensable, insisto, algo como el arte abstracto. Esa adaptación de la obra a las facultades del espectador tiene que ser tanto a las facultades sensitivas como a las facultades cognoscitivas. El espectador tiene que ser capaz de reconocer algo de lo que hay. No le puedes presentar algo que lo deje, ¿no?, como justamente a veces nos deja el arte contemporáneo. ¿Qué está pasando acá? ¿Qué es esto? No puede pasar eso. Entonces, de ahí que se pretenda que la obra esté acabada. Y de ahí que, además de la integritas, la otra característica para la belleza, para Santo Tomás, es la claritas. Tiene que haber claridad. No, digamos, y esto, también salteando varios siglos y siendo igual de bruto que vengo siendo en toda esta charla, nos lleva a la idea cartesiana del conocimiento claro y distinto. Es decir, el conocimiento se tiene que presentar claro y distinto, y los sentidos, insisto, una vez más, nos llaman a la confusión. Eso es lo que decía Platón. Entonces, vamos a partir de de este mundo clásico, ¿no? Tenemos por un lado los griegos, tenemos por otro lado rápidamente a cierta concepción medieval, ir hacia el momento moderno del recorrido histórico nuestro. Para ver qué pasó ahí con los límites de la sensibilidad. Vamos a arrancar, no con Descartes, sino con un momento central de la modernidad, que es el siglo XVIII, ¿no? Ya avanzada la cosa, triunfante la cosa en la Ilustración. Hay una figura muy importante
que se llama Alexander Baumgarten. Alexander Baumgarten, un filósofo alemán, es el padre de la criatura estética. Es decir, es el que dice, bueno, acá va a haber una disciplina que la vamos a denominar estética. La estética nace como tal en el siglo XVIII por esta obra de Alexander Baumgarten. ¿Cómo entiende él la estética? No como la entendemos nosotros. Él la entiende como un campo del conocimiento inferior a la nociología intelectual, siguiendo un poco lo que venimos viendo con Aristóteles y con Platón. Es decir, por supuesto que la sensibilidad no nos va a dar ese conocimiento teórico, contemplativo, etc., pero es una nociología inferior, es decir, vamos a conocer de un modo más confuso. Les voy a leer esto, que es el comienzo de la estética, es una partecita donde él dice así, en el prolegómeno. Dice, estética, teoría de las artes liberales, ¿no? Ya está la relación con las artes, nociología inferior, ¿no? Conocimiento un poco confuso, arte del pensar bellamente, arte del análogo de la razón, dice, es la ciencia del conocimiento sensitivo. Esto es un desafío para el modo de pensar clásico que veíamos recién. Él dice, de este conocimiento sensitivo podemos tener ciencia. Antes no, antes era, bueno, esto nos confunde, ¿no? Está muy claro en Descartes, por ejemplo. Ahora él dice, podemos tener una ciencia de este conocimiento sensitivo. Recién desde este momento entonces la estética va a ser la disciplina filosófica que se va a encargar de reflexionar sobre nuestra sensibilidad. Es una disciplina moderna la estética, como tal. Gana acá, digamos, una autonomía. Hay una disciplina que se llama estética y tiene que ver con esto que dijo recién Baumgarten, como una nociología inferior. Y como tal está atada a la fragilidad de los sentidos. Y Baumgarten, por supuesto, lo sabe. Pero estamos en pleno iluminismo, y la idea del iluminismo no es descartar lo confuso, sino justamente integrarlo. Es llevar luz ahí donde todavía había conocimiento confuso. El iluminismo tiene una pretensión universalizante, totalizadora. Entonces dice, bueno, ahí hay conocimiento confuso, no importa, hay conocimiento. Vamos a tratar de meternos ahí y ver hasta qué punto este conocimiento puede sernos útil. ¿Por qué? Porque no necesitamos tanta claridad en principio, aunque querramos llegar a ella. Les quiero leer esta otra frase de Baumgarten, de la estética. Dice, la confusión es madre del error. Podría haber sido, ¿no? Platón esto. La confusión es madre del error, pero es condición ineludible para encontrar la verdad, allí donde la naturaleza nos salta desde la oscuridad hasta la distinción. Es decir, no es que hay algo absolutamente oscuro y de pronto hay algo absolutamente claro y distinto, sino que él dice una frase muy linda en latín, dice ex nocte per auroram meridiem. Se va de la noche a la aurora, al día a través de la aurora, es decir, a través de un momento de claroscuro. Entonces, ¿qué es la estética? Bueno, ese momento de claroscuro no es confusión absoluta, es un momento donde evidentemente las cosas no están tan claras como durante el día, pero ahí ya se va conformando algo del orden de la luz y en ese sentido algo del orden del conocimiento. Entonces, la ilustración llevaría la antorcha de la razón más allá de los límites que propone un racionalismo cerrado sobre las ideas claras y distintas, es decir, Descartes. No acepto ningún conocimiento que no sea claro y distinto. La ilustración avanza mucho más. Ese límite que va a marcar la sensibilidad va a ser explicitado por el amigo Kant. Y acá es donde la charla se va a poner más complicada y más linda. ¿Qué pasa con Kant? En una nota al comienzo de la crítica de razón pura, en la sección de la estética trascendental, hago una aclaración, digamos, no se preocupen por todas las cuestiones que no se entienden, no tendría que aclararlo, ¿no? Pero la frase de Baumgarten me invita a hacerlo. Se pasa de la noche al mediodía a través de la aurora. Entonces, no pasa nada con lo que no se comprenda,
quiero que queden algunas ideas, ¿sí? Para trabajar bien Kant habría que estar no solamente una charla entera dedicándole, ¿no?, a él, sino unos cuantos meses como mínimo. Pero creo que vamos a poder entender un par de cosas. A ver, primero, hay una nota al pie en la estética trascendental, en la crítica de la razón pura, donde Kant dice así: los alemanes son los únicos que emplean ahora la palabra estética para designar por medio de ella la que otros llaman crítica del gusto. Fúndase esta denominación en una esperanza fallida que el excelente analítico Baumgarten concibió, la de traer el juicio crítico sobre la belleza a principios racionales y elevar a ciencia las reglas del mismo. Entonces, Kant, muy poco después de Baumgarten, dice: bueno, los alemanes están empezando a hablar de estética pensando que podemos hacer una ciencia de esto. No, dice él, ¿no? Es una esperanza fallida. ¿Por qué entonces Kant, al comienzo de su crítica de la razón pura, escribe toda una sección que se llama la estética trascendental? ¿De qué se trata eso? Es el lugar donde él va a hablar de nuestra sensibilidad. Es decir, tenemos que volver a la idea de la sensibilidad. Sacar un poco, ¿no?, esta idea del arte y pensar en la sensibilidad. De una forma de recepción del mundo, justamente cuando nunca más podemos acceder al mundo como tal. Les voy a leer esto y después vamos a introducir un poco la crítica de razón pura. Si yo ponía en el comienzo de la charla, ¿no?, crítica de razón pura, no sé si hubieran venido tanta gente. Él dice lo siguiente: jamás podremos conocer lo que son los objetos en sí. Si se entiende esta frase, se entiende la crítica de razón pura en buena parte. Jamás podremos conocer lo que son los objetos en sí, por luminoso que sea nuestro conocimiento del fenómeno, que es lo único que nos es dado. Les voy a hacer un resumen, otra vez, muy bruto de lo que propone Kant en la crítica de razón pura. Él dice: los objetos clásicos de la metafísica, que son tres, Dios, el alma y el mundo, no los podemos conocer. No podemos conocer a Dios, no podemos conocer al alma y no podemos conocer al mundo, o sea, a la realidad en sí misma, lo que él llama ahí, ¿no?, los objetos en sí. ¿Y qué podemos conocer entonces? Los fenómenos. Ahora, los fenómenos, que es esto que estamos viendo y escuchando, este mundo físico, ¿no son el mundo? No, no son el mundo. ¿Y qué son? Son un resultado de lo que nosotros hacemos con nuestras capacidades sensibles e intelectuales para armar una cierta experiencia para nosotros. El mundo físico, temporal, espacial, causal, etcétera, etcétera, es un mundo en el que vivimos y la ciencia funciona, es un mundo armado por nosotros en base a cierta cosa que estaría por detrás, pero de la cual no podemos saber nada. Es como la idea de tener unos anteojos puestos, ¿no?, azules, y ver el mundo azul, pero jamás poder sacarnos esos anteojos. Es decir, el mundo como tal es inaccesible, pero nosotros tenemos cierta receptividad, cierta sensibilidad. La estética en la crítica de la razón pura es la parte en la que él trata sobre esta receptividad. ¿Cómo recibimos ese mundo al cual no podemos acceder? Bueno, siempre espacio y temporalmente. La estética trata del tiempo y del espacio. Entonces, el pensamiento crítico de Kant, es decir, el pensamiento del Kant, de las críticas de la razón pura y de las otras dos críticas, justamente en muchos sentidos es un intento de establecer límites, que es nuestro tema, los límites de nuestro conocimiento. Justamente Kant dice: cuidado, no podemos conocer a Dios, no podemos conocer al alma, no podemos conocer al mundo. Tenemos un conocimiento limitado de lo que él llama los fenómenos, este mundo físico. Entonces, espacio y tiempo, fíjense lo fuerte que está diciendo Kant, espacio y tiempo no pertenecen al mundo, son formas nuestras de recibir eso que quizás le podemos denominar mundo, insisto, sin acceder nunca a él, son formas nuestras de esa receptividad. Entonces, leo nuevamente la crítica de la razón pura. Dice:
¿Qué son los objetos en sí, y separados de toda esa receptividad de nuestra sensibilidad? Esto permanece para nosotros enteramente desconocido. No conocemos más que nuestro modo de percibirlos, que nos es peculiar y que no debe corresponder necesariamente a todo ser, si bien sí a todo hombre. Con lo cual está diciendo, bueno, todos los hombres podemos tener una experiencia compartida porque nuestra forma de ordenar y recibir ese mundo y transformarlo en fenómeno es común a todos los hombres, es universal, por eso podemos tener esta experiencia compartida. Ahora, no sabemos cómo sería el mundo fenoménico de una planta, de un extraterrestre, de otra capacidad de recepción y de intelección de eso que se le presenta. Entonces, conocimiento limitado a los fenómenos físicos y un mundo que está más allá, incognoscible. Pero Kant dice, de ningún modo algo que los hombres no quieran en algún sentido abordar. Es decir, no podemos conocerlo, pero ¿qué es lo que más nos interesa? Dios, el alma y el mundo. Porque el mundo de los fenómenos es el mundo de la física newtoniana. El mundo de los fenómenos es el mundo de la causa y el efecto. Es un mundo aburridísimo. Y no solamente, no lo digo en términos de lo divertido y del aburrido, digo, es un mundo en el que no hay sentido. La física newtoniana es una mecánica. Hay un funcionamiento mecánico de las cosas. Nuestro cuerpo pertenece, porque está en el tiempo y en el espacio, a ese mundo fenoménico. Pero eso no nos dice nada respecto a cómo hay que vivir la vida. La física no nos puede explicar cómo hay que vivir la vida. Para eso teníamos que acceder al conocimiento del alma, al conocimiento de Dios y tratar de ver si de ahí podemos saber qué era la vida para nosotros, qué valía la pena. Ahora ya no se puede más. La filosofía de Kant es trágica. Dice, nunca más podemos acceder a un conocimiento de aquello que nos guiaba, de la metafísica. Entonces, Kant enraiza en este sentido de una línea muy antigua. Somos habitantes de dos mundos. Somos habitantes de un mundo fenoménico, físico, y al mismo tiempo somos habitantes del mundo que se llama nouménico, suprasensible, que es un mundo donde no puedo conocer, pero sí puedo pensar. Sí puedo proponer algunas cosas con la razón, no con el entendimiento. Y ese en realidad es el mundo que más nos interesa. Insisto, ahí se juegan las experiencias de la moral, ahí se juegan las experiencias de la estética, etc. Bueno, la estética va a estar un poco en el límite entre uno y otro, vamos a hablar un poco de eso. Entonces, quiero cerrar un poco cierta concepción de lo que somos nosotros para Kant. Somos cuerpos sujetos a las reglas de la física newtoniana. Si me tiro por la ventana me caigo. Pero al mismo tiempo somos seres libres. Es decir, que me puedo proponer un modo de actuar y de hecho que puedo decidir tirarme por la ventana libremente. Eso no puede ser explicado por el mundo fenoménico, temporal, espacial. Eso tiene que ver justamente con esta otra facultad, que es la facultad de la razón, que nos va a proponer cierta moralidad, etcétera, etcétera. Entonces, el mundo que se puede conocer, insisto en la cuestión trágica, el mundo que se puede conocer no nos dice nada respecto a cómo tenemos que vivir la vida. No nos explica qué pasa con lo que realmente nos duele. Vamos a tratar de ver qué lección podemos, Kant empieza a pensar acá diciendo, bueno, la ciencia se va a ocupar de esto, la ciencia se va a ocupar de este conocimiento de este mundo físico, ¿y qué hacemos nosotros con lo que realmente nos importa? Para eso van a estar las otras críticas, un poco. Vamos a volver a Kant en un ratito, pero quiero pasar antes por un filósofo muy importante, un poquito anterior a Kant, que se llamó Edmund Burke, o Burke, o como quieran pronunciarlo, yo le voy a decir Burke en un mal inglés, un filósofo inglés que se ocupó bastante de filosofía política, pero que escribió un libro realmente importantísimo para la estética, que se titula Indagación filosófica sobre el origen de nuestras ideas acerca de lo sublime y de lo bello. Ahí para la cámara.
Todo es un título larguísimo, precioso, en ese momento se estilaban estas cosas, hoy en día los editores no hubieran recomendado un título grande y un subtítulo abajo. ¿Y qué es lo que va a hacer acá Edmund Burke? Va a distinguir lo bello de lo sublime. Va a distinguir lo bello de lo sublime. Y Burke no es como Kant, porque es un filósofo precrítico, ¿no? Un filósofo que tenga esa concepción del conocimiento, sino que él cree, como buen inglés, es un filósofo empirista, ¿no? Que los sentidos son fundamentales para tratar de explicar nuestra experiencia, el modo en que conocemos, etcétera, etcétera. Burke es entonces un filósofo ilustrado, medianamente típico, y él dice, bueno, hay dos grandes grupos de afecciones corporales, ¿no? Que tiene que ver claramente con esta idea de la recepción sensible. Hay dos grandes grupos de afecciones corporales. Algunas afecciones pertenecen a lo que él llama la autoconservación y otras a lo que él llama la sociedad. Les leo esto. Burke dice así: las ideas de dolor, enfermedad y muerte nos llenan la cabeza con fuertes emociones de horror, pero la vida y la salud, aunque nos hagan capaces de sentir el placer, no causan tal impresión mediante el mero goce. Por consiguiente, las pasiones propias de la conservación del individuo se relacionan preferentemente con el dolor y el peligro y son las pasiones más poderosas de todas. Entonces, tenemos los dos grupos, la conservación de la propia vida y la sociedad. Y él dice, las pasiones de la sociedad pueden ser placenteras. Reunirnos, nos juntamos con amigos, estudiamos, hacemos esto. Entre ellas está el amor y todo lo que tiene que ver, lo que él llama ahí, la sociedad de los sexos. La belleza de los cuerpos dispara la pasión amorosa. Lo bello está de ese lado. En cambio, las pasiones asociadas a la autoconservación son más intensas, son más profundas, son más avasallantes, porque nuestra vida está en juego, porque estamos amenazados de muerte y porque nuestro cuerpo reacciona defendiéndose, de tal modo que, cito, se produce la emoción más fuerte que la mente es capaz de sentir. Esto es lo sublime, la emoción más fuerte que la mente es capaz de sentir. ¿Cuándo pasa eso? Cuando hay una amenaza tan grande que yo creo que mi vida está en riesgo. Pero no cuando la amenaza está presente. Eso se da en el modo del como si mi vida estuviera en riesgo. Les doy un ejemplo. Si yo estoy en el medio de una tormenta y mi vida corre riesgo porque me caen los árboles encima y los rayos, no estoy no predispuesto a la experiencia estética de lo sublime. Tengo miedo, tengo puro terror. Ahora, cuando hay una tormenta, que es lo que en general pasa hoy en día, y nos asomamos al balcón o al vidrio y la vemos desde la seguridad de nuestro hogar, pero sentimos esa fuerza tremenda de la tormenta que hace que nuestro cuerpo sea una nada. Cuando nos enfrentamos al mar, que parece infinito, ¿no? En la costa de una playa a la noche, ahí sentimos esto que él denomina lo sublime. Porque hay algo que nos supera y hay algo que nos aterroriza. Y leo la frase que es indispensable. Uno entiende mucho después de leer esto. Dice Burke, recordemos, amor pertenece a lo bello y a la sociedad, autoconservación, sublime, terror, ¿no? Entonces él dice, hay una gran diferencia entre la admiración y el amor. Lo sublime, que es causa de la admiración, siempre trata de objetos grandes y terribles. El amor, de las cosas pequeñas y placenteras. Nos sometemos a lo que admiramos, pero amamos lo que se nos somete. ¿Cómo es entonces lo bello? Aquello que causa amor. Él dice, bueno, es pequeño, es delicado, es liso, está exento de lados oscuros, no depara grandes sorpresas, y eso hace que, esa es su explicación empirista, nuestro cuerpo se relaje, ¿no? Tengo un peluche, es suavecito, no es peligroso, mi cuerpo está relajado, ¿no? Amamos porque dominamos, dice Burke,
porque el objeto se presenta sometido a nuestro poder. En cambio, ¿cómo funciona la erótica de lo sublime? ¿Por qué deseamos aún más fuertemente lo que nos amenaza? La infinitud, la oscuridad, la magnificencia, pero sobre todo el poder. ¿Por qué funcionan las películas de vampiros? ¿No? ¿Por qué nos seduce más un vampiro que un humano? ¿Por qué es más poderoso? Porque no sabemos cuándo va a aparecer. Eso le hace a nuestro cuerpo, ¿no? Le da un... ¿no? Él lo piensa muy corporalmente, se nos erizan los pelos del terror. Queremos eso es más intenso que el peluche. Hay una potencia ahí que puede destruirnos. Esto está relacionado con la animalidad, con la ferocidad animal. Someterse a esta experiencia de lo poderoso no es ser dócil, sino gustar ese juego de la muerte, gustar ese juego de lo infinito, asomarse a la tormenta cuando viene la tormenta. Eso es la experiencia de lo sublime. Lo sublime entonces monta su reino en ese dolor que no es dolor, ¿no? Es un como si esto me doliera, y en ese placer que no es placer, y así consigue lo mejor de los dos reinos, la intensidad del dolor, pero transfigurada en deleite. Eso es lo sublime. Tiene la intensidad del horror, pero se transfigura en un deleite. Esa es la indefinición que hay en la oscuridad, los ruidos extraños que dejan librada la imaginación, ¿no? A multiplicar las causas del terror, la idea de eternidad, lo que no se presenta completo, todo eso es causa y fuente de lo sublime. ¿Sí? Exactamente lo contrario a lo que estábamos hablando hace un rato, como lo limitado, etcétera, etcétera. Por eso traje para leerles a Lovecraft, que tiene un texto maravilloso, además de sus libros de ficción, que se llama El horror sobrenatural en la literatura. Lovecraft dice: el único comprobante de lo auténticamente sobrenatural es el siguiente: saber si suscita o no en el lector un profundo sentimiento de inquietud al contacto con lo desconocido, una actitud de aprehensión frente al avance insidioso del espanto, como si se estuviese escuchando el batir de unas alas tenebrosas o el movimiento de criaturas informes en el límite más remoto del universo conocido, ¿no? Criaturas informes, como si esas, ¿no? Como si eso se presentara. Ese es el reino de lo sublime. Vuelvo a leerles algo de Edmund Burke para cerrar esta pequeña sección de Burke y volver un poco a Kant. Burke dice así: pocas son las cosas que pueden convertirse en objeto de nuestros sentidos y que realmente son infinitas por naturaleza. Por eso la importancia del como sí. ¿Cómo hace un escritor de terror o un director de cine de terror para presentarnos algo infinito en una pantalla? Digamos? ¿Cómo hace? Tiene que ser como sí, nos muestra una parte, ¿no? Nos hace pretender, nos engaña. Porque nunca podemos aprehender lo infinito por los sentidos, ya nos lo dijo San Agustín hace un rato. Entonces dice: pero ya que nuestros ojos no son capaces de percibir los límites de muchas cosas, estas parecen ser infinitas y producen los mismos efectos que si realmente lo fueran. Entonces, recuerdan que Platón había dicho: bueno, los artistas juegan con la fragilidad de nuestra naturaleza. Sí, es la forma de presentar algo infinito. ¿Cómo puedo presentar algo infinito a unas capacidades sensibles finitas? Tengo que jugar con esa fragilidad y presentarle algo que parece ser infinito. Bueno, ahora vamos a ver cómo eso juega un poco en Kant. La gran novedad de Burke es que él escinde el mundo de la belleza y el mundo de lo sublime. A veces, sin leer estos autores, uno piensa que lo sublime es algo muy bello. No, pasa por otro lado, ¿no? Sociedad por un lado, autoconservación, terror, animalidad, oscuridad por el otro. Vamos a ver entonces qué pasa con Kant. Esta es la última parte del recorrido histórico. Tenemos que ver un poco la crítica del juicio. La crítica del juicio de Kant es la tercer crítica, es la última. Y él analiza ahí el problema de lo bello y lo sublime. Ya lo había analizado en otro texto, pero acá lo vuelve a analizar, y yo no voy a centrarme en lo bello, sino que voy a ir directamente al problema de lo sublime. ¿Qué dice Kant acá? Veamos cómo resuena Burke.
Dice, lo bello de la naturaleza se refiere a la forma del objeto, que consiste en su limitación. Esto es toda la síntesis de lo que estuvimos viendo, ¿no? Lo bello es la forma, y la forma tiene que ser limitada, si no, ¿cómo sé si esa forma, ¿no?, es bella o no es bella, es armoniosa? Lo sublime, al contrario, puede encontrarse en un objeto sin forma, en cuanto en él u ocasionada por él es representada ilimitación y pensada, sin embargo, una totalidad de la misma. Entonces, si la belleza se refiere a la forma de un objeto, en tanto puedo aprenderlo, como nos dijeron Aristóteles y todo el resto de los pensadores que vimos, como un objeto con límites, lo sublime se puede encontrar en lo informe, que dice Kant, cito otra vez, se presenta inadecuado a nuestra facultad de exponer y en cierto modo violento para la imaginación. La imaginación es una facultad muy importante en Kant, no vamos ahora a entrar en eso, es una facultad no simplemente, digamos, una facultad para el arte, es una facultad cognoscitiva la imaginación, ¿sí? Pero hay algo que cuando se me presenta infinitos es violento para mi facultad de imaginar. No puedo yo, ¿no? Es como que empieza la imaginación a girar en falso. ¿Qué hago con esto que es infinito? Entonces, ¿qué es lo que despierta en nosotros esta representación prácticamente inasible? ¿Qué es lo que humilla justamente a nuestras facultades? En principio, Kant descarta que se pueda llamar sublime a un objeto de la naturaleza, porque no podemos decir que la naturaleza es sublime, sino que es lo que nosotros sentimos, porque no accedemos a esa naturaleza. Por eso Kant dice, y vuelvo a leer, pues lo propiamente sublime no puede estar encerrado en forma sensible alguna, sino que se refiere tan solo a ideas de la razón. Lo sublime no está en la tormenta, lo sublime no está en el mar, lo sublime no está en el vampiro cuando se me presenta, lo sublime pasa por acá, pasa con lo que a mí me sucede con eso terrible que se me presenta. Lo sublime es una experiencia humana. Somos nosotros los que ponemos sublimidad en ciertas situaciones que se presentan desmesuradas, que se presentan grandiosas. Es nuestra razón donde está la fuente de esa infinitud que la naturaleza no puede permitirse. La naturaleza como fenómeno, hablamos de la naturaleza en tanto fenómeno, en tanto física newtoniana, no es infinita para nosotros. Lo único que hay infinito ahí es nuestra libertad. Dijimos, ¿no? Somos habitantes de dos mundos. Un mundo de leyes mecánicas, etcétera, etcétera, y otro mundo de ilimitación, un mundo suprasensible. Eso es la libertad humana. Ahora, ¿qué es lo que despierta en nosotros eso? Les leo a Kant. Rocas audazmente colgadas y, por decirlo así, amenazadoras. Nubes de tormenta que se amontonan en el cielo y se adelantan con rayos y con truenos. Volcanes en todo su poder devastador, huracanes que van dejando tras sí la desolación, el océano sin límites rugiendo de ira, una cascada profunda en un río poderoso, etc. Estamos cerca del romanticismo, ¿no? Estamos a las puertas del romanticismo. El romanticismo va a explotar hasta límites impensados esta idea, esta experiencia estética de lo sublime. Entonces, estos son algunos de los ejemplos con los que Kant quiere ilustrar esta fuerza desatada de la naturaleza frente a la que el hombre como ser natural es impotente. ¿Por qué genera en mí esa sensación tan terrible y tan fuerte? Porque yo no soy nada. El hombre en un barquito en el medio de la tormenta en alta mar no es nada. Somos pura impotencia como seres sensibles. Es decir, yo no puedo hacer nada frente a la tormenta, insisto en lo que dije antes, pero sí puedo tirarme por la ventana, sí puedo arrojarme al mar. Y eso que se despierta en nosotros, esa idea de la libertad humana, esa idea de la infinitud humana, es para Kant propiamente lo que permite entender la experiencia de lo sublime. Es algo muy distinto que en Burke, aunque por supuesto depende un poco de eso. La profundidad de lo sublime nos estaría hablando no de la profundidad de la naturaleza, sino de la profundidad de nuestra propia libertad.
¿Qué hace esa? A ver, quiero ser claro con esto porque está buenísimo y si no logro explicarlo un poco me voy a frustrar y ustedes también, supongo. Él dice, pensemos en esto, él dice, nosotros admiramos al guerrero que va a atacar a un ejército contra el cual va a perder. Eso es sublime. Él ya sabe que va a perder, así como yo sé que no puedo enfrentar la tormenta, ni obviamente enfrentar algo que es absolutamente más grande que yo. Sin embargo, mi libertad, que no tiene límites, me permite hacerlo. Entonces, la grandeza del sentimiento de lo sublime no es que yo digo, uy, qué naturaleza infinita y maravillosa. Lo que la naturaleza me presenta en su magnificencia es mi propia ilimitación como ser libre, como ser suprasensible. No me importa cuán feroz sea la tormenta, yo le puedo ganar desde el punto de vista de mi libertad, no desde el punto de vista físico. No puedo parar la tormenta con una mano como si fuera Dios, como Superman. Pero sí puedo, insisto, decidir qué hago yo en esa tormenta. Decidir si yo, como ser libre, me enfrento a ese ejército que sé que me va a destrozar. Esa ilimitación es la única que podemos conocer como tal o experimentar en realidad como tal, que es la de la propia libertad humana. Entonces, el guerrero despierta mayor admiración con esa determinación. Y dijimos con Burke que admiración era diferente de amor. No amamos a ese guerrero. Admiramos en él que es un ejemplo de la libertad y de lo suprasensible y de lo ilimitado del humano. Bien, vamos a ir haciendo un breve repaso de lo que trabajamos y a partir de ahí asomarnos a esto que yo les comentaba, algunas cuestiones en relación al arte contemporáneo. A ver, en el caso de Platón, nosotros vimos que el arte tiene que alejarse lo menos posible de la realidad que representa, ¿no? Es decir, que no tiene que engañar a estos sentidos que son frágiles. En el caso de Aristóteles, si bien la tragedia no tiene que ser verdadera, sí tiene que ser verosímil y aprehensible, ¿no? Y tiene que tener una magnitud determinada y tiene que permitirnos a nosotros reconocer algo de lo que sucede ahí. Bien. En el medioevo vimos que pasa algo similar respecto a la limitación de lo que nosotros podemos hacer. No podemos, ¿no?, meternos con estos ritmos eternos. ¿Qué pasa en la modernidad? Hay un salto, porque el hombre pasa de ser mera criatura a ser creador. Lo que recién vimos con Kant, ¿qué es? Él dice, Kant es una bisagra increíble entre el mundo clásico, ¿no? Decir, bueno, lo ilimitado es el mundo, lo ilimitado son los dioses, y decir, lo ilimitado es la libertad humana. Eso ya es un moderno, ¿no? Pone lo ilimitado en nosotros. Y digo, y Kant es un creyente, es maravilloso lo que dice, no podemos conocer a Dios, pero entendamos la experiencia y lo ilimitado que tiene que ver con lo que nosotros somos. Entonces, es el momento en que justamente la perspectiva, antes de Kant, por supuesto, ¿no?, el Renacimiento, se hace humana, entonces la cosa empieza a cambiar lentamente. Es en el pensamiento de Kant el sujeto el que termina constituyendo ese objeto. Y es ahí donde una experiencia diferente de la estética puede aparecer. Es ahí justamente donde se puede jugar con esa limitación de nuestros sentidos. La relación que se establece entre el sujeto creador y el espectador cambia. Es decir, el objeto artístico como tal siempre tiene cierta limitación, ¿sí? Es lo que comentábamos. Si tiene que presentar ilimitación, tiene que hacerlo en un modo del como si. Nos presenta una parte. Ahora, lo ilimitado, ¿dónde está? Pensando en Kant, en el artista, en el que recibe la obra, en ese espectador. Y entonces el arte, a medida que pueda liberarse de esas concepciones metafísicas clásicas, va a empezar a jugar con esta ilimitación del receptor,
con esto que produce en el receptor, en el espectador, de un modo que antes no había hecho. Y va a empezar a pensar ese problema, que es el problema central que yo intenté presentarles hoy, de un modo muy diferente. Les presento otra vez el problema en palabras de Simone Weil. Simone Weil, la pensadora francesa de mitad del siglo XX. Dice, el arte es una tentativa para transportar a una materia finita, modelada por el hombre, una imagen de la belleza infinita del universo entero. No hace falta que entendamos con ella que se trata de la imagen de la belleza infinita, pero sí que hay algo, hay un problema entre lo infinito y lo finito. Aunque pensemos que eso infinito es la interpretación, aunque pensemos que es la expresión, no importa, no hace falta que pensemos que es la belleza universal, etcétera, etcétera. Pero de todas maneras siempre hay un problema, en el sentido de que lo limitado de la obra siempre es más de lo que aparece ahí físicamente. Siempre hay un exceso. Entonces, lo que sigue saltando a la vista es el hecho de que hay una violencia, ¿no?, de intentar hacer entrar algo ilimitado en lo limitado de la materia. Todo el problema que yo traté de compartir con ustedes hoy es este. Es limitada la materia, es limitada nuestra forma, ¿no?, de hacernos de ella, de relacionarnos con ella y recibirla. Sin embargo, ahí tenemos que poner más. Y sin embargo, la relación con esa materia y nuestra sensibilidad nos tienen que permitir recibir más de lo que ahí hay. Nos tiene que presentar algo ilimitado. En el mundo del arte contemporáneo esto me parece que se puede ver bien. No importa dónde pongamos ahora el límite del arte contemporáneo y cuándo el arte llega a su fin, el arte clásico. No importa si es con el ready-made de Duchamp a comienzos del siglo XX. Danto dice que es con el arte pop, con Andy Warhol, ¿no?, en la década del 60. Eso no nos importa, pero lo que está claro es que en ese momento, esos límites clásicos que tenían que ver, según yo intenté insistir, con cierta metafísica clásica, se rompieron absolutamente. Se los leo en términos de Danto. Danto dice así: el nuestro es un momento de profundo pluralismo y total tolerancia. Al menos y tal vez solo en el arte no hay reglas. No hay reglas. No hay, ¿no?, prescripción de que hay que hacer tal cosa como con Aristóteles. No hay funcionalidad para el arte. No hay ninguna forma de decir esto es una buena o una mala obra de arte. Ni siquiera de decir, ese es un enorme problema que he trabajado antes, esto es arte o no es arte. Adorno, Teodor Adorno, en el comienzo de su estética, abre famosamente de esta manera: ha llegado a ser evidente que nada referente al arte es evidente, ni en él mismo, ni en su relación con la totalidad, ni siquiera en su derecho a la existencia. Nada es evidente en el arte. Entonces, caído el paradigma moderno, ¿no?, en crisis, el mundo del arte puede explorar también más allá de esas fronteras materiales de la modernidad. Les voy a proponer simplemente dos ejemplos, ¿no?, de esas exploraciones del arte contemporáneo. En el 58, Alan Caprow realiza el primer Happening, ¿no? Su intención era echar por tierra la distinción entre sujeto y objeto, de la que en realidad estuvimos hablando, ¿no? Tengo el objeto, lo constituyo yo, cómo lo recibo. Bueno, él quiso romper justamente esta distinción entre sujeto y objeto. Ese lugar del objeto cuadro, el lugar típico, ¿no?, acá, ahí está la obra, cambia por el objeto experiencia, que no se concibe sin una participación absolutamente activa de ese sujeto. Ese sujeto pasa de ser un espectador, ¿no?, a un actor. Y el espacio de la obra también cambia. El espacio deja de ser ese espacio limitado, donde está claro dónde termina la obra y donde, ¿no?, atrás de la línea, como en los museos, tenemos que ponernos. Y sabemos que algo así como un happening y muchas instalaciones y demás no pueden ser pensables de esa manera. Si yo no entro en la obra y no está claro hasta qué punto, o no está claro, no, está claro que es indispensable que yo entre en esa obra para que la obra sea tal. La obra no es tal sin ese recorrido que yo realizo por ella. El artista nos dice lo siguiente. Esto está en una obra de López Anaya que se llama justamente El extravío de los límites, ¿no?, que habla sobre el arte contemporáneo, y Caprow dice así:
Tenía que sacar el cuadro de la pared. Comencé a realizar collage de acciones que eran cada vez más y más grandes. Materiales como luces eléctricas o mecanismos que producían sonido llenaban toda la galería, así que uno podía caminar por la obra. Tenía la idea de trabajar con la imagen del espacio einsteiniano, de un campo total, un campo unido. Nada tenía una frontera, ¿no? Entonces, esto obviamente tiene alusiones a nuevos paradigmas de la física, ¿no? A la disolución de ese espectador pasivo y a la confluencia de experiencias que combina un espacio cada vez más y más grande en tiempo también, por supuesto. Y es importante esto, en ningún momento alguien que asiste a un happening puede decir, o sea, tuve la experiencia total de la obra. Cada uno tiene una experiencia diferente. Eso es irreproducible. Y ni siquiera hay un Dios que pueda, ¿no?, participar de la obra en todos los momentos a la vez. Siempre hay algo de lo indeterminado en relación a ese tipo de obras. Y el artista contemporáneo que sabe de esa limitación de nuestra sensibilidad, juega con eso, desafía eso, juega en esos límites, ofrece una experiencia que trastoca la idea mismo de límite. El segundo ejemplo tiene que ver con lo que sucede unos años más tarde, ya en la década del 60, que es la emergencia del arte conceptual. ¿Qué va a pasar o qué va a empezar a pasar con el arte conceptual? Tanto va a jugar con la materialidad de la obra, que la obra se va a empezar a desmaterializar lentamente, porque el concepto empieza a tomar el lugar principal. Y nos encontramos así con términos como anti-object art o post-object art. Es un arte que se pretende en algún sentido no objetual, o donde el objeto sí está, porque muchas veces por supuesto está, es un papel secundario, como si pudiéramos comunicarnos, ¿no?, de mente a mente, conceptualmente. Y por eso es un momento de gran intercambio con la filosofía, ¿no?, que piensa conceptualmente. Les doy un par de ejemplos. Sol Lewitt en el 67 dice así: la idea es una máquina que genera arte. El objetivo del artista conceptual es hacer que su trabajo sea mentalmente interesante para el espectador. Fíjense, mentalmente interesante, no dice, ¿no?, que su sensibilidad no se habla. Entonces, es como casi lo que Platón hubiera soñado, ¿no? Es decir, que el arte trabaje con lo conceptual y presente los conceptos lo menos sucios por esa sensibilidad, por esa materialidad. Otra cita dice así: todo aquello que dirija la atención a los atributos físicos se opone a la comprensión de la idea. Insisto, podría haber sido escrito por Platón. La idea en sí, aunque no aparezca visualizada, es tanto una obra de arte como el producto final. Entonces está diciendo algo muy fuerte, está diciendo, hay producto artístico, hay obra artística aunque no haya obra ahí adelante en el museo. Cuando alguien la piensa ya hay obra artística. Sin materia, sin esa materialización de la idea, ya hay arte. Una cita más de Lucy Lippard, que tiene un texto que se llama La desmaterialización del arte. Dice así: a medida que una gran parte de las obras se diseñan en el estudio, pero se ejecutan en otro lugar por parte de operarios especializados, a medida que el objeto se convierte en mero producto final, un cierto número de artistas ha comenzado a perder el interés en la evolución física de la obra de arte. El taller se está convirtiendo de nuevo en un estudio. Esta tendencia parece estar provocando una profunda desmaterialización del arte, especialmente del arte como objeto, y si continúa avanzando, el objeto podría acabar siendo algo completamente obsoleto. Por supuesto sabemos que esto no sucedió, ¿verdad? Pero quiero decir, hay algo ahí importantísimo respecto a que ni siquiera está la necesidad de jugar con esa aprehensión, con esa sensibilidad. Eso es salirse absolutamente de los límites de lo que una obra podía necesitar para ser pensada como tal, como obra artística. Y eso acerca en algún sentido a cierto, como yo les comentaba, ideal platónico. Ahora, y voy a cerrar con esto. Dijimos, toda obra de arte es un más allá. En algún sentido, toda obra de arte es un
soy más de lo que parezco a simple vista. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tiene que haber un juego entre sensibilidad y entendimiento, entre sensibilidad y razón, entre sensibilidad e imaginación. Y no hay sensibilidad pura, hay una sensibilidad mezclada con eso que vemos. Ese es el juego del que hablábamos. El artista nos propone una pantalla negra y la imaginación empieza a jugar ahí, ¿no? La dificultad, la violencia para la imaginación. Entonces, ese juego es el que deja en claro que toda propuesta artística, más o menos objetual, etcétera, es soy más de lo que está acá presente. Si el artista no logra eso, no va a lograr ese efecto en el espectador o en el que esté recepcionando esa obra. En el mundo del arte contemporáneo, donde la filosofía, la ciencia, el arte no tienen ya esos armazones rígidos que trabajamos en este recorrido histórico, la obra artística puede jugar a traspasar y ensombrecer esos límites impuestos por su misma condición de obra. Puede trabajar ese límite como idea, puede hacerse tan grande como se proponga. Digamos, este infinito va a depender en términos modernos de esta libertad humana, ¿no? La libertad ahí implica que el artista puede tomar ese rol, ¿no?, de actor de lo infinito como nunca antes lo había podido hacer. Vamos a charlar sobre esto. Voy a cerrar con esta frase que dice así: el mundo se nos ofrece aunque no lo hayamos solicitado. A esta violencia gigantesca respondemos con ilimitada grandeza. La cicatriz que dejamos como testigo de esa lucha es el arte. Gracias.